Bien, amigos, continuamos con ustedes. Hoy día, Ezequiel y amigos televidentes, yo vi en la prensa una noticia que me alegró, porque se trata de un arreglo entre Proconsumidor y la Superintendencia de Bancos y los bancos, para un tema que se venía discutiendo mucho en los medios de comunicación, que se veía muy mal que dos entidades del Estado, como es la Superintendencia de Bancos, que es el organismo supervisor del sistema bancario y financiero de la nación, y una entidad como Proconsumidor, que vale decir, está haciendo un trabajo extraordinario, excelente, se nota todos los días, estén inmersos en una discusión por un asunto que no tenía ninguna importancia ni ninguna razón de ser. Era como un pugilato entre un organismo y otro, como una batalla para ver quién ganaba al final, pero más bien una cuestión más de orgullo que de un asunto que uno pudiera analizar como relacionado con el bienestar nacional y más con el tema del sistema financiero dominicano y del sistema bancario. De lo que se trataba era que el Proconsumidor estaba exigiendo que los bancos le enviaran directamente los contratos de adhesión suscritos con sus clientes, con la idea de evaluarlo y analizarlo para ver en qué medida esos contratos no eran lesivos al consumidor de los servicios bancarios. La Superintendencia de Bancos decía que la norma era que esto se hiciera a través de la Superintendencia de Bancos, que no había ningún problema en que Proconsumidor recibiera estos contratos, pero que se hiciera, como establece la ley, a través de la Superintendencia de Bancos, que es el organismo que sirve para estos fines, no solamente como supervisor, sino también para conectar en términos regulatorios al sistema bancario con los demás sectores de la sociedad. Esto ya se resolvió. Vi hoy al superintendencia de banco y a la directora de Proconsumidor sentados uno al lado de otro hablando de la ventaja de este acuerdo y de que ya todo está superado, y esto es una noticia que debe alegrarnos a todos, porque el sistema bancario un sistema es muy delicado. No todo el mundo puede estar trabajando y pidiéndole cosas a los bancos. Imagínate tú, en el caso, y voy a poner una ley que también se maneja como ejemplo, por ejemplo la ley 7202. La ley 7202 es la ley de prevención del lavado de activos. Para los bancos, que son en este caso los sujetos obligados, la autoridad competente es la Superintendencia de Bancos. El trabajo que hacen los bancos con esta ley es colaborar con las autoridades competentes para que el crimen organizado no pase o sea perseguido, pueda ser rastreado mediante las informaciones y mediante las medidas preventivas que tienen que adoptar los bancos. Pero la entidad que supervisa el mecanismo de aplicación de esta ley por parte de los bancos es la Superintendencia de Bancos. Ninguna entidad, ni siquiera judicial, le puede dar una orden directa a un banco, por ejemplo, de incautación de unos fondos, de congelación de una cuenta, ni nada parecido. Todo tiene que hacerse a través de la Superintendencia de Bancos. Y la Superintendencia de Bancos lo que hace es que colabora o suministra a las demás entidades persecutoras del delito los datos que le han proporcionado las bancas por este mecanismo. Imagínate tú que cualquier inspector de cualquier organismo, cualquier día se presente a un banco a pedir informaciones sobre un cliente. Eso no puede ser. Tiene que haber una normativa y tiene que haber un mecanismo a través de los cuales estas cosas se canalicen sin que ello implique que se le niegue a los organismos correspondientes las informaciones que deben presentar o que deben entregar las entidades financieras en aquellos casos en que aplique y de la forma en que se haga. Entonces, pongo esto como ejemplo porque es casi similar a lo que estaba pretendiendo hacer Proconsumidor. Exigirle a los bancos directamente que le entreguen informaciones que deben ser entregadas a través de la Superintendencia de Bancos y que no hay ningún problema porque nadie se ha negado a hacerlo. Sí. Entonces, esto fue una discusión y qué sé yo, una brega que se mantuvo en el sistema que no era necesario y que desde un principio debió corregirse y debió haber un acuerdo
para que no se llegara a estos extremos de estar en los tribunales y ese tipo de cosas. Sí, mira, nosotros anteriormente en este programa habíamos comentado el tema de que Proconsumidor estaba exigiendo información directa de los bancos para fines de los contratos con sus clientes, y nosotros decíamos en esa ocasión que para nosotros Proconsumidor no es derecho, sino necesidad de que eso sucediera, porque la ley está ahí, la ley se lo da el derecho. Sin embargo, entendíamos que no era necesario, porque ya la superintendencia estaba haciendo ese trabajo, y como es una institución bien dirigida desde hace muchos años, desde cuando tuvo Rafael Camilo para acá, y ahora con Ivanhoe, como estaba haciendo su trabajo, no estaba colapsando la institución, entonces Proconsumidor podía quedarse en cierta manera tranquila en que la superintendencia le entregara la información deseada. Déjame explicarle bien claro, Luis, a los amigos televidentes, el papel de Proconsumidor, por ejemplo, con un producto X. Cuando alguien compra un producto y no se siente satisfecho con lo que compró o con el servicio postventa que le está dando la compañía suplidora, él tiene derecho, el consumidor, a quejarse en Proconsumidor, a hacer diríamos una reclamación en Proconsumidor diciendo: mire, la empresa X me vendió esto y yo estoy reclamando un servicio postventa que me ofreció y no me lo está ahora garantizando. Entonces Proconsumidor cita a esa empresa, porque no es un juzgado, o sea, para que ustedes sepan claro que no es que se va ahí a discutir nada, sino a conciliar. La empresa suplidora expone sus razones, el consumidor expone la de él. Pero el consumidor regularmente, en un 95%, llega a un acuerdo ahí, en la misma oficina. Cuando no se ponen de acuerdo las partes, pero el consumidor entonces dice: bueno, pues entonces que se vaya ya a un juicio de fondo o a lo que sea, una demanda, ya cada quien pone su abogado y ahí se van todos como sea. Entonces, usted se imagina que eso pase con todos los contratos que tienen los consumidores o los usuarios de los bancos con los bancos. Usted se imagina las cantidades que tendría que usar un banco, las veces que tenga que ir a Proconsumidor. Entonces, por eso se tiene que hacer vía la superintendencia de banco, como dice también la ley. Yo lo que siento, como Luis, que se perdió tiempo. Proconsumidor pudo haber llegado al acuerdo antes. Me parece que hubo tal vez una mala asesoría en ese sentido, y que no era necesario dilucidar eso públicamente. No era necesario, porque creaba como una desarmonía como tal, una discordia innecesaria, donde no le veíamos pie ni cabeza a esto. Y más las entidades financieras. Que son muy delicadas. Las entidades financieras son muy delicadas y se manejan sus operaciones a través del secreto bancario. Tú tienes que tener cuidado con las informaciones que tú suministras, a quién tú se las suministras, porque las informaciones de los clientes no pueden estar en la calle ni estarla manejando cualquiera. Si hay un contrato de adhesión, eso ya es otra cosa, porque lo que Proconsumidor ahí revisa son los términos contractuales para ver en qué medida son abusivos frente al consumidor, que es su función, o sea, la protección del consumidor. Pero cada institución financiera hace un contrato de adhesión que en cierta manera es el mismo. Cambian algunos términos, si hay tasa de interés, si es el plazo de pago, si es 1 año, 3 años, 4 años, y eso son cosas ya que varían, pero después el contrato estructuralmente siempre va a ser el mismo. Y eso se registra en la superintendencia de bancos. Y la superintendencia de bancos se lo puede proporcionar a Proconsumidor sin ningún tipo de inconveniente. Y se manejan las cosas armoniosamente entre entidades públicas que deben trabajar en colaboración y no en materia de pugilato, sobre todo en el sistema bancario. Así que por esa razón uno destaca este tipo de cosas y llama la atención de la importancia que tiene de que eso desaparezca del mercado, porque no deja ningún beneficio a nadie. Yo digo más, si quiere, si hay un contrato que llega a la superintendencia de bancos y la superintendencia lo registra y no hace, supongamos, la evaluación correspondiente, y esta evaluación la hace Proconsumidor y encuentras términos que no son adecuados, ahí lo que está haciendo Proconsumidor es colaborando con la propia superintendencia de bancos y cumpliendo su función de proteger al consumidor, y eso es bueno, pero eso no tiene que ventilarse públicamente. Porque incluso la superintendencia, las autoridades monetarias tienen un reglamento para canalizar lo que son las quejas de los usuarios de los servicios bancarios frente a esos servicios y a las entidades financieras cuando hay
abuso, cuando hay términos abusivos o cuando hay tratos que no se corresponden con el respeto y con la relación comercial que debe haber. Correctamente. Vamos a una pausa. Banco León presenta Agenda Económica Global. La actual situación de Japón determinó que la bolsa de Tokio se desplomara más de un 6% y el yen oscilara sin rumbo fijo. El Banco de Japón procedió a la inyección de liquidez más importante de su historia, poniendo a disposición del mercado 15 billones de yenes, lo que equivale a 184.000 millones de dólares, para ayudar a estabilizar el mercado de divisas. Banco León presentó Agenda Económica Global.